Hola, mi nombre es Andrea Morales y en esta presentación abordaré el análisis económico con el fin de anticipar la próxima decisión de política monetaria del Banco de México. Para ello, se analizará la situación actual de la inflación, el crecimiento económico, el contexto externo, las expectativas sobre la tasa de referencia y el posible impacto en los mercados financieros. Primero abordaremos la inflación, la cual podemos ver ejemplificada en esta gráfica. La inflación está repuntando nuevamente, después de haber estado por debajo del 4% en los primeros meses de 2025. Tuvo un importante repunte entre marzo y julio del 2024, alcanzando un máximo de 5.57%, en donde el nivel más bajo fue en enero de 2025 con 3.59%. Desde entonces ha tomado una trayectoria a la alza, con 3.93% en abril y 4.42% en mayo de 2025. Esto podría limitar el margen de Banxico para seguir bajando la tasa de interés, ya que el incremento sugiere que aún hay presiones inflacionarias. La reversión reciente puede justificar una postura más cautelosa del Banco de México. Es probable que Banxico opte por mantener la tasa de referencia o, si decide bajarla, lo hará de forma muy moderada y acompañada de un mensaje restrictivo. A continuación tenemos desglosado en la inflación subyacente y no subyacente. Por un lado, la inflación subyacente, la cual abarca mercancías y servicios, los cuales dependen del mercado, inició en 6.64% en julio de 2023 y mostró una desaceleración, alcanzando 3.58% en noviembre de 2024. Desde entonces, se ha estabilizado entre 3.6% y 4.1%, con un ligero repunte en los últimos 3 meses, cerrando en 4.06% en mayo de 2025. En esta trayectoria muestra que el componente de la inflación ha sido resistente, aunque ha reaccionado positivamente a la política monetaria restrictiva de Banxico. Por otro lado, la inflación no subyacente, la cual incluye a los más volátiles o tarifas establecidas por el gobierno, arrancó en menos 0.67% en julio de 2023, incluso con deflación, pero tuvo un repunte, llegando a un máximo de 10.36% en julio de 2024. Después de julio, la inflación no subyacente comenzó a bajar, llegando a 3.34% en enero de 2025, pero ha vuelto a subir recientemente a 5.34% para mayo de 2025. Ha tenido alzas, lo que refleja choques de oferta, posiblemente climáticos o de energía, y una alta volatilidad en precios de alimentos frescos y combustibles. Este repunte reciente de 5.34% en mayo de 2025 podría estar relacionado con ajustes estacionales o presiones externas como aumento en precios internacionales. Como podemos ver en la gráfica, el crecimiento económico de México ha tenido una evolución muy marcada en los últimos años. En 2020, el PIB se contrajo fuertemente, alrededor de menos 8%, debido al impacto de la pandemia por COVID-19. En 2021 tuvo una recuperación significativa con un crecimiento por encima del 6%, impulsado por el rebote estadístico y la reapertura de los sectores. A partir de 2022, el crecimiento comenzó a moderar su ritmo, estabilizándose entre el 2 y 3% anual. Sin embargo, en 2024 se observa una nueva desaceleración, con el PIB creciendo por debajo del 2%, lo que refleja una pérdida de dinamismo económico. Esta tendencia puede influir en la política monetaria, ya que Banxico podría enfrentar presiones para reducir la tasa de interés y estimular la actividad económica, aunque debe equilibrarlo con los riesgos inflacionarios actuales. Al analizar el crecimiento económico por sectores, vemos un comportamiento diferenciado. En las actividades primarias, como lo es la agricultura, ganadería y pesca, hubo estabilidad entre 2021 y 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una caída, probablemente por efectos climáticos adversos o por una reducción en exportaciones agroalimentarias. Por otro lado, las actividades secundarias que incluyen la industria y la construcción repuntaron en 2021, pero desde entonces han mostrado una tendencia a la baja y en 2024 incluso registraron crecimiento negativo. Finalmente, las actividades terciarias que corresponden al sector de los servicios mostraron estabilidad tras la recuperación post-pandemia, pero también bajaron en 2024, lo que sugiere una desaceleración del consumo interno y los servicios. Este análisis confirma que el dinamismo económico general se ha debilitado, lo que podría ser un factor a considerar por parte de Banxico en futuras decisiones de política monetaria. En cuanto a las condiciones externas, en un panorama internacional,
Estados Unidos, de acuerdo a la Reserva Federal, para enero de 2025 obtuvo indicadores recientes que sugieren que la actividad económica ha continuado expandiéndose a un ritmo sólido. La tasa de desempleo se ha estabilizado en un nivel bajo de los últimos meses y las condiciones del mercado laboral siguen siendo sólidas. La inflación permanece algo elevada, por lo que el comité busca alcanzar el máximo empleo y una inflación del 2% a lo largo del plazo. El comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales entre 4.25% y 4.5%, y está preparado para ajustar su postura de política monetaria si surgen riesgos que puedan impedir el cumplimiento de sus objetivos. Esto limita el margen de Banxico para bajar su tasa de referencia, ya que una brecha muy amplia entre tasas México-Estados Unidos podría provocar salida de capitales y presión sobre el tipo de cambio. En cuanto al tipo de cambio, en los primeros meses de 2025 el tipo de cambio se mantuvo alrededor de los 18.5 y 19 pesos, reflejando cierta depreciación del peso. Este comportamiento sugiere una moderada presión en el peso, impulsada por expectativas de reducción de tasas en México, incertidumbre política y un entorno global adverso para las divisas. Algunos de los factores influyentes son el diferencial de tasas, la expectativa de los recortes en la tasa de Banxico ante la Federación, aún con tasas altas de 4.25 y 4.5%, lo que genera presión de salida de capitales. 2. En los mercados internacionales. Eventos globales como las tensiones geopolíticas o cambios en los flujos de inversión hacia Estados Unidos. También incide en la depreciación o fortalecimiento del peso. Y 3. Una depreciación del tipo de cambio puede traducirse en mayor inflación, aumentando los precios. En un contexto de inflación repuntando y subyacente aún elevada, Banxico tendría menos margen para recortar las tasas, ya que el tipo de cambio puede amplificar dichas presiones. Ahora, ¿qué se espera que ocurra en la siguiente decisión de la política monetaria? En la tabla se puede observar la tasa de referencia de Banxico, que se ubica en 8.50% tras varios recortes desde su máximo de 11.25%. En los últimos meses, la inflación general ha comenzado a repuntar y la inflación subyacente se mantiene por encima del objetivo de Banxico. El tipo de cambio ha mostrado volatilidad reciente, superando los 18 pesos por dólar. Por ello, se espera que en la próxima reunión Banxico mantenga sin cambios la tasa de interés en 8.5%, adoptando una postura prudente y reafirmando su compromiso con la estabilidad de precios. Aunque la economía muestra señales de desaceleración, el Banco Central dará prioridad al control inflacionario, al menos mientras no haya mayor certeza de que las presiones de precios están completamente bajo control. ¿Qué impacto tendría dicha decisión en el mercado financiero? Si el Banco de México decide mantener la tasa de referencia en 8.5%, como se espera, el mercado financiero lo interpretaría como una señal de continuidad, lo cual suele generar estabilidad en los activos financieros mexicanos. El tipo de cambio podría mantenerse relativamente estable o incluso apreciarse ligeramente, al mostrar que Banxico sigue comprometido con el control de la inflación. En el mercado de bonos, los rendimientos de corto plazo se mantendrían altos y habría menor presión a la baja sobre la tasa de interés. La bolsa de valores podría reaccionar positivamente si se percibe que la inflación está contenida y no se anticipan aumentos de tasas. Sin embargo, el crédito al consumo y a la inversión seguiría siendo caro, lo cual podría seguir limitando la actividad económica a corto plazo. Como conclusión, aunque la economía muestra señales de desaceleración, el reciente repunte inflacionario y volatilidad externa hacen probable que Banxico mantenga su tasa de referencia en 8.5%, ya que se priorizaría la estabilidad de precios sobre un estímulo monetario más expansivo.